sistema APP es un sistema alternativo al financiamiento normal que realiza el Estado a través de sus instituciones, sus sectores. ¿Para qué? Justamente para poder apoyar a cerrar las brechas que son tan grandes en el Perú, ¿no? Y justamente le comentábamos que el Perú está partiendo de una base muy inicialmente bastante baja acerca de la calidad de su infraestructura. El Perú en el año 2012 en el índice de calidad de infraestructura global se encontraba en el puesto 102 de 133 economías de todo el mundo. Entonces, adicionalmente a los problemas que les comentaba de que el Perú, digamos, ha crecido muy fuerte en los últimos 17 años y que la infraestructura no ha crecido de la mano que el crecimiento de la economía, ahí tenemos una primera gran brecha. Lo segundo es que estamos partiendo de una base de infraestructura muy baja, como es lo que nos indica estos índices de infraestructura global. Entonces, estas grandes necesidades, esta gran demanda de servicios y esta poca oferta nos genera una brecha que tiene que ser cubierta no solamente con los proyectos que el Estado propiamente dicho desde sus sectores lleva adelante, sino que es necesario el concurso del sector privado, que para poder avanzar mucho más rápido y de manera eficiente en el cierre de esas brechas, ¿no? Es decir, empezar a hacer grandes proyectos que empiecen a cerrar los déficits de infraestructura y que puedan captar una mayor demanda de los servicios que actualmente tenemos en todo el Perú. Salomé les comentaba hace unos momentos que, por ejemplo, una de las brechas que tenemos a nivel nacional muy grande es que todo el mundo demanda Internet, pero no podemos darle Internet porque no tenemos hasta ahora una red de fibra óptica que pueda hacer llegar el Internet hasta todas las capitales provinciales y distritales de todo el Perú. Entonces, esa brecha de infraestructura de oferta es la que estamos tratando de cerrar. El Estado diseñó el proyecto y buscó a los privados para que estos privados hicieran estudios más detallados, hicieran estudios que le llaman de ingeniería, y con la capacidad y la velocidad y la experiencia de los privados puedan emprender esos grandes proyectos titánicos realmente, como el proyecto Red Dorsal, que se trata de poner 13.500 kilómetros de fibra óptica en tan solo año y medio, queridos alumnos. Entonces, de esto es capaz solamente el sector privado. Mis disculpas para mis amigos del sector público, pero nosotros, que me incluyo también, no somos capaces de desarrollar una red de 13.500 kilómetros con las condiciones y la calidad que esto necesita, ¿no? Es una red que va a durar por lo menos está hecho para durar 100 años, entonces tiene que ser hecha con unos ciertos estándares de calidad que el sector privado no los puede brindar, y la velocidad también. Entonces, por eso justamente es que es necesario que avancemos en este aspecto, ¿no? Es decir, la infraestructura toca todo a nuestro lado de nuestra vida, ¿no? En tema de transporte, la infraestructura la tenemos en lo que son caminos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles. En salud necesitamos infraestructura de hospitales, instituciones de salud mental, ¿no? Y en la parte social también ahora es muy importante tener una mayor cantidad de escuelas, cortes de justicia, prisiones, albergues, estructuras deportivas, ¿no? Y a nivel municipal también, mientras nos estamos desarrollando cada vez más en el Perú, nuestras municipalidades, nuestros gobiernos locales necesitan tener una mejor calidad de alumbrado público, de bibliotecas municipales, provisión de agua, tratamiento de agua, ¿no? Todo lo que es temas de videovigilancia para combatir todo el tema de la criminalidad que nos está azotando tanto en el Perú. Entonces, esta infraestructura es necesaria, pero el Estado por sí solo, con los recursos del Estado y con los recursos tanto financieros como humanos, no es capaz de llevar adelante con la velocidad que necesitamos. Y en ayuda de eso viene justamente este esquema APP, ¿no? Entonces, también, bueno, como se dan cuenta, en la infraestructura toca todos los lados de la vida, también el tema de la energía, ¿no? Todo lo que son las plantas de energía, las líneas de transmisión eléctrica. Bueno, todas estas cosas, todas estas infraestructuras es necesario desarrollarlas de la manera más rápida posible. Entonces, y justamente el sector privado
nos provee, digamos, de su experiencia, de su eficiencia, de su eficacia, de sus recursos financieros, y nos puede ofrecer, digamos, infraestructura de calidad en temas de agua, electricidad, carreteras, transporte público, ¿no? En transporte público, por ejemplo, tenemos las líneas de metro que están siendo desarrolladas en la ciudad de Lima. En lo que es salud, ya, queridos alumnos, en el Perú ya tenemos varias APPs en salud, que quienes la está llevando adelante actualmente es salud. Tenemos 2 hospitales en modalidad APP en el Perú ya, recién a fines del año pasado. Un hospital se encuentra en Villa María del Triunfo y otro hospital lo tenemos en el Callao. Son 2 hospitales de salud. Entonces, esta modalidad de APP está aumentando cada vez más, ¿no? Próximamente el Estado, justamente en julio del año pasado, el presidente indicó que se iba a impulsar justamente esta modalidad de APP en lo que es salud, educación. En educación justamente tenemos cerca de más de 200, 300 colegios que van a ser construidos bajo la modalidad de APPs. Es decir, esa modalidad de APP, como vemos, está pasando de todo lo que es normalmente la infraestructura de carreteras o lo que tenemos normalmente las líneas de transmisión eléctrica, está pasando hacia proveer de estos servicios en áreas sociales como salud, educación, prisiones, ¿no? Pero también, digamos, en otras partes del mundo también se construyen hoteles o inclusive, queridos alumnos, también en otros países las iniciativas o proyectos mineros detentan la titularidad del Estado y son desarrollados mediante modalidades APPs, ¿no? Eso lo han desarrollado de una manera muy creativa y con la venia de la sociedad internacional, un poco muy a regañadientes, tanto en Ecuador como en Bolivia, ¿no? Ecuador y Bolivia actualmente están teniendo muy buenos resultados a raíz de que han llevado modalidades APPs en áreas un poco controversiales, como la minería, ¿no? Minería y petróleo. Pero finalmente, bueno, las empresas privadas internacionales continúan trabajando en Ecuador, continúan trabajando en Bolivia, y Bolivia está obteniendo pingües ganancias de este tipo de desarrollos mineros. Bueno, son diferentes, digamos, cada país es un mundo, queridos alumnos, ¿no? Y finalmente lo importante es que se encuentren desarrollando las brechas y mejorando todo lo que son los servicios públicos, ¿no? Entonces, los gobiernos y la provisión de las infraestructuras es un escenario conocido, sí, ¿no? Porque antes de los años 90, toda la mayoría de la infraestructura en nuestros países latinoamericanos eran provistos por empresas estatales, pero lamentablemente la calidad y la cobertura eran pésimas, ¿no? Porque está comprobado a nivel mundial, no solamente a nivel del Perú, que el Estado es el peor administrador de los servicios públicos, ¿okay? Entonces, esto se reconoció a partir de fines de los 80 y comienzos de los 90, y en todo el mundo, empezando por Inglaterra, empezó toda una ola de este tipo de asociaciones público-privadas. Esta ola también llegó al Perú, llegó a Latinoamérica, y digamos que se empezó a modificar la propiedad, la construcción, el diseño de todo lo que son las infraestructuras de servicios públicos. Pero la infraestructura es algo distinto, diferente a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Porque estas infraestructuras generalmente tienen altos costos de capital, la escala es muy alta, la cobertura es a nivel nacional, como les comento. Estas infraestructuras tienen una vida muy grande, muy larga, ¿no? Si hablamos de carreteras, las carreteras pueden durar 20, 30 años. Esta red dorsal de fibra óptica, la fibra tiene una duración de por lo menos 20 años. Las infraestructuras eléctricas igual son 20, 30 años. O sea, la vida y la importancia del ciclo de vida de estos proyectos es muy importante, ¿no? Generan toda una serie de demandas diferentes de acuerdo a en qué momento se encuentran estos proyectos dando sus servicios. Entonces, por eso es necesario que
el sector privado nos provea de lo que es su experiencia y su innovación. Porque normalmente los servicios públicos, como han estado a cargo de, digamos, antes estaban a cargo de empresas del Estado, el Estado no se ocupaba mucho de innovación, de experiencia, de mejorar los sistemas, sino que era muy pasivo. Cosa que no sucede con el sector privado. El sector privado constantemente necesita de obtener, digamos, mayores utilidades y para eso trata de obtener menores costos. Y esos menores costos muchas veces son obtenidos gracias o se obtienen gracias a mejoras tecnológicas, innovaciones, ¿no? Y eso, digamos, es un plus del sector privado. Es por eso también que es importante que el Estado y el Estado peruano fomenta que sean los privados los que manejen estas grandes e importantes empresas de infraestructura, ¿no? Dime, Salomé. Eduardo, te quiero hacer una pregunta. No sé si ustedes, estimados participantes, hasta antes del año, me parece que antes del año 2000, era un privilegio a nivel nacional contar con teléfono. ¿Te acuerdas, Eduardo? Escaso número de familias tenía acceso a la telefonía que hoy tenemos. Sin embargo, en el gobierno del señor Fujimori se concesionó el servicio telefónico a Telefónica del Perú. Y hoy, como empresa privada, hoy obviamente el uso del teléfono ha llegado a un sinnúmero de familias, ¿verdad? Te pregunto, entonces cuando tú dices, cuando el Estado no era capaz, porque en realidad el Estado fue por muchos años dueño de la red de telefonía, es más, es dueño de la red de telefonía a nivel nacional, solo que como Estado no estaba en capacidad de atender el requerimiento que demandaba la población, ¿verdad? Pero sin embargo, desarrollando esto, no sé si ese ejemplo sirve o está dentro del esquema de APPs, Eduardo, porque cuando el Estado le concesionó a Telefónica, obviamente las telecomunicaciones cambiaron en el Perú, porque ahora todas las familias tenemos a veces hasta 2 líneas en la casa, ¿no? Por favor, Eduardo, a ver, dime si estoy más o menos por ahí entendiéndote. Salomé, muchas gracias por tu pregunta. Nos sirve para adelantar un poco, a ilustrarnos y un poco adelantarnos un poco a lo que vamos a desarrollar. Lo que tú mencionas, el tema de Telefónica, justamente es una de las modalidades de APP. ¿Ok? Tenemos cerca de 10 modalidades de APP. La que tú mencionas con Telefónica es la modalidad de APP llamada, anoten por favor, queridos alumnos, se llama privatización. Y esta modalidad de privatización es la modalidad de APP más extrema. ¿A qué nos referimos cuando es más extrema? Es cuando el Estado transfiere todos los activos y toda, digamos, la potestad del servicio hacia la empresa privada. Sin embargo, tenemos toda una gradualidad en los esquemas de APPs. ¿Okay? El otro extremo, miren, tenemos un extremo de APP es privatización. El otro extremo de APP es la obra estatal. En el medio de este rango tenemos múltiples modalidades de modalidades APPs distintas, en distinto grado. Entonces, lo que lo mencionó Salomé es el extremo. La obra estatal es el otro extremo. Y al medio tenemos otro tipo de modalidades, otro tipo de concesiones, gerenciamiento de servicios, y vamos a verlo justamente el día de hoy para que conozcan ese tipo de modalidades que existen, ¿no? Entonces, tenemos algunas preguntas también que nos están comentando acá, por ejemplo, Richard dice, Augusto. No queremos llegar a los extremos. Ojo, Eduardo, cuando hay ese tipo de concesiones extremas, como dices tú, ahí el Estado pierde la potestad de regular los servicios. No, Salomé. Los servicios públicos, así estemos en el extremo de privatización, siempre el Estado detenta su poder de supervisión a través de los organismos reguladores, que son organismos técnicos
que son dependen de la PCM y son organismos que están totalmente, digamos que ajenos a la propiedad de las empresas y que detentan la majestad del Estado, es decir, regulan a estas empresas que nos brindan servicios públicos, ¿okay? Cuando me refiero quiero aclararles una cosa, queridos alumnos. Acá estamos en temas totalmente, académicos. Cuando yo les comenté sobre extremos, digamos, es un lado de lo que es APPs contra el lado del otro lado que es obra física. No me refiero a que si es bueno o si es malo, ¿ok? Me refiero a que, digamos, son todas distintas modalidades que se pueden concesionar. Y el tipo de modalidad que llevemos adelante va a depender de múltiples cosas, queridos alumnos, ¿no? Pues van a entrar consideraciones políticas, económicas, percepciones de la sociedad, licencias sociales, digamos. Por ejemplo, en el Perú ha sido imposible hasta el momento realizar APPs, digamos, en gran escala, por ejemplo, de servicios públicos de agua. No hemos podido, o sea, salvo en Tumbes, ¿no? Aguas de Tumbes, todo el resto de empresas de servicios públicos de agua no se han podido concesionar porque el agua es un servicio muy sensible para la población. Sin embargo, en otras partes del mundo han concesionado todo. Concesionan prisiones en modalidades APPs, concesionan hospitales, concesionan colegios, concesionan en todo el mundo. Otra cosa, estimados y queridos alumnos, la modalidad APP es la modalidad más usada en todo el mundo y es utilizada en países de todos lados, de todo tinte político. Las APPs funcionan en la Unión Soviética, queridos alumnos, funcionan en Cuba, ¿ok? Funcionan en lo que era todo lo que es Europa Oriental, es donde mejor funcionan. Entonces, no pongamos acá tintes políticos, por favor. Acá estamos como profesionales, yo como economista, Salomé como contadora, viendo qué sistemas técnicos son los mejores para poder cerrar las brechas de infraestructura. Vamos a tener consideraciones políticas y todo, sí, eso es cierto, pero digamos, no satanicemos este tipo de modalidades. Eduardo, a ver, para tratar de responder acá a Richard, a Cristian, dice, podemos regresar al tema de APP con un caso más práctico. Vamos a ver, yo también quiero entender, igual, estimados participantes, para mí es un tema nuevo, es un tema sobre el cual yo tengo que ilustrarme porque es un tema que está vinculado hoy en día a la gestión pública. Eduardo, nosotros tenemos el proyecto de la red dorsal donde se va a dotar a cada provincia con fibra óptica. ¿Dónde entra a tallar el financiamiento o el cofinanciamiento APP en este tema? A ver, bueno, nuevamente nos seguimos adelantando un poquito más. Oh, disculpa. Esperemos un poco. Por favor, Eduardo, quiero que sigas exponiendo y yo te estoy preguntando de repente muy adelantadamente cuando todavía no llega a ese tema. Por favor, continúa con tu tema y luego nos respondes, ¿ok? Bueno, claro, como nos estamos dando cuenta, Salomé, o sea, ya no es un secreto lo que estamos conversando en este momento. La modalidad de APP es justamente llevar adelante proyectos de inversión pública, pero en la cuales el Estado y el sector privado se asocian para llevar adelante. Eso es una APP. Y digamos, ¿y por qué lo estamos haciendo? Ya hemos comentado, porque el sector, usualmente el Estado es el peor gestor de los servicios públicos, comprobado a nivel mundial. Y los privados tienen una excelente, gerenciamiento de los proyectos, porque digamos, y no es porque los privados, digamos, sean buenos en sí mismos, sino que es el sistema. Cuando nosotros privatizamos o tenemos una empresa, el principal objetivo de una empresa, Salomé, ¿cuál es? Utilidad, tener utilidad. Exacto. Ganar, ganancias. Exacto. Entonces,
esa motivación hace que las empresas privadas, gestionando servicios públicos, quieran obtener ganancias, y para eso, al tener tarifas reguladas, lo que usualmente tienen que hacer obligatoriamente, si tienen los ingresos, digamos, fijos, lo que necesitan hacer es bajar los costos, tener eficiencia en los costos, tener mejores tecnologías y todo. Y eso implica que ellos hagan una gestión muy buena para poder obtener justamente esas utilidades que me acabas de comentar. Lo que no tiene el Estado. Lo que no tiene el Estado. Porque la empresa privada tiene sus gerentes, sus representantes de venta, que todos los días se pelean por llegar o conseguir más clientes. Pero el Estado no. Pero una empresa estatal no se maneja por utilidades. El Estado también tiene otro régimen, pues, ¿no? Entonces, nosotros no podemos dar los servicios así por así porque tenemos que cumplir con la normativa, con el régimen, los procedimientos administrativos, etcétera, ¿no? Bueno, eso hace que se entrampe, obviamente, y por eso es que, obviamente, se quiere promocionar ahora las famosas APPs. Claro, así es, correctamente, es correcto. Entonces, necesitamos atender estas demandas de generación de cada vez de mayor competitividad, ¿no? Porque nosotros como Perú estamos inmersos en el mundo y los servicios públicos que tenemos que tener tienen que ser competitivos a nivel mundial, porque nuestras empresas compiten, exportan a nivel mundial. Entonces, sus insumos en servicios públicos tienen que ser también competitivos. Entonces, cuando nosotros concesionamos servicios públicos, tratamos de buscar empresas de clase mundial, ¿no? Que nos den servicios de calidad que son similares a Estados Unidos, similares a Canadá, similares a China, no sé, similares a Europa, para que nuestros empresarios compitan, por ejemplo, ¿no? O para que nuestros hijos tengan la misma calidad del internet que tienen en España, por ejemplo, ¿no? Si Telefónica está en España y Telefónica está en el Perú, el internet va a tender a ser similar en ambos países, y nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestras empresas, nuestras universidades van a tener, digamos, la misma plataforma de conocimiento, y por lo tanto vamos a poder tener las herramientas para desarrollarnos de manera equitativa a nivel mundial, que ahora estamos en una aldea global. Entonces, por eso es que buscamos tener empresas de clase mundial dándonos servicios públicos, asociándonos mediante justamente las ABP. Entonces, esta necesidad de atender la presión de la comunidad por acceso a servicios provistos con mayor eficiencia, una mejor calidad, una mejor relación en calidad-precio, innovación tecnológica y respeto al medio ambiente, que es todo el entorno que actualmente nos desenvolvemos en el mundo, hace que busquemos empresas que ya están haciendo esto en otras partes del mundo. Por ejemplo, la empresa Azteca Comunicaciones Perú, que está desarrollando la red dorsal que nos menciona Salomé, se maneja con esos estándares mundiales. ¿Por qué? Porque ellos ya han desarrollado redes en México, acaban de terminar una red dorsal similar a la red dorsal peruana en Colombia. ¿Ok? Entonces ellos ya se manejan con todos estos altos estándares y vienen a aplicar toda esa experiencia que ya tienen en estos países similares de América Latina al Perú. Y obviamente esa curva de experiencia, acá tenemos muchos profesionales, economistas, contadores, saben que existe una curva de experiencia. Esa curva de experiencia ya esta empresa la ganó, y los peruanos estamos obteniendo esta experiencia. Vamos a ganarnos con esa experiencia, y vamos a tener unas redes de alta performance sin necesidad de que pasen 3, 5 o 10 años para alcanzar esta curva de experiencia, porque estas empresas ya la ganaron, ya lo pagaron piso en México, ya lo pagaron el piso en Colombia, ellos pagaron el pato, ¿no? Y acá nosotros nos estamos ganando con la experiencia de esas empresas, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a alcanzar a alcanzar determinadas metas macroeconómicas, ¿no? Nos exigen a nuestro ministro: oye, estás creciendo 2.5%, ¿cómo es posible? Tú has dicho que 5%. Ya, pero crecer a 5% va a ser solamente imposible si es que tenemos excelentes servicios públicos, internet de velocidad, ¿no? Tenemos buenas carreteras, buenos puertos a precios competitivos, ¿okay? Y todo eso es lo que nos va a hacer crecer finalmente para obtener las metas de PBI que quieren llegar a 5%, a 6%. Pero eso, ¿ves?, lo tenemos que obtener teniendo la experiencia de empresas APPs
del mundo que vienen al Perú y nos ofrecen eso, ¿no? Entonces, esa es la idea un poco de ese tipo de esquemas, ¿no? Entonces, las APPs, como ya hemos estado comentando, es un término genérico que nos muestra cuáles son las relaciones entre entidades públicas y el sector privado, con la idea de manejar eficientemente los recursos, la experiencia que acabamos de contarles del sector privado, y proporcionarnos una excelente calidad de activos y de servicios públicos. Esas son las APPs, ¿no? Entonces, y las APPs, como les comenté, tienen toda una gama de modalidades. Estas APPs son acuerdos de cooperación entre entidades públicas y privadas a través de diferentes técnicas o modalidades, y en realidad, cuando nosotros hacemos un contrato, cualquier tipo de contrato, y especialmente un contrato de APP, Salomé, lo que hacemos es transferir riesgos, ¿no? Eso es, digamos, si tenemos en un contrato APP, le transfieren el riesgo de la construcción de la red. ¿A quién se la transfieren? ¿El Estado o se la transferimos al privado? Entonces, en el contrato justamente vamos a decir quién va a ser el responsable de que esa red, esa carretera, sea construida de la mejor manera. Es decir, esas responsabilidades por el diseño, construcción, ampliación, mantenimiento, refacción, gestión, financiación, se pasan hacia la empresa privada, que mejor puede gestionar este tipo de riesgos. Que esté en capacidad. Que esté en capacidad de gestionarlas. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Entonces, el Estado peruano no está inventando nada, queridos alumnos. Estos esquemas están mucho más desarrollados en otras partes del mundo, y nosotros, dada la gran brecha que tenemos, necesitamos incorporarlo. Y justamente el MEF, a partir de este año, les cuento y te cuento, Salomé, aparte de tener una dirección general de inversión pública, acaba de abrir una dirección general de inversión privada, y en esa dirección general de inversión privada, dentro del MEF, está gestionando toda una gama de proyectos APPs ya de manera muy fuerte. Es decir, tenemos la vertiente de proyectos meramente del SNIP con recursos públicos, y tenemos toda la gama gestionando dentro del propio MEF, gestionando todo lo que es la gestión mediante APPs, por la importancia que tenemos y por las brechas tan grandes que ya tenemos identificadas, ¿no? Y que el Estado, para poder cerrar rápidamente estas brechas, esta carencia y este clamor de nuestra población, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros enfermos, tiene que utilizar estas modalidades novedosas para cerrarlas rápidamente, todas estas brechas encontradas, ¿okay? Pero ojo, como dijo Salomé, no es que les estamos soltando todas las empresas privadas. El Estado detenta un poder de supervisión muy fuerte a través de los organismos reguladores. ¿Qué organismos reguladores? El OCITRAN, que ve todo el tema de carreteras; el OCIPTEL, todas las telecomunicaciones, ¿no? La SUNAS, que ve todo el tema de agua, y bueno, una serie de organismos de regulación, que a pesar de que estos servicios están siendo dados por empresas privadas, son controlados de manera muy exhaustiva por estos organismos de regulación de servicios públicos, ¿no? Entonces, en este escenario, como estamos viendo, emergen estas herramientas APP, son una herramienta más para cerrar la brecha, y probablemente sea la brecha, digamos, la herramienta más eficiente, porque aparte de toda esta experiencia que hemos dicho, las APPs, digamos, las empresas privadas también nos ayudan a conseguir financiamiento, Salomé. O sea, no solamente ellos vienen y tienen experiencia, lo construyen, sino que también nos ayudan a conseguir financiamiento, porque esos proyectos son proyectos de largo aliento, son muy grandes, son nacionales. Estamos hablando de proyectos por encima de 300 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, el tren eléctrico, que es la línea 2, estamos hablando de 6.800 millones de dólares. Ese proyecto es un proyecto APP, que obviamente el Estado no está, digamos, desembolsando esa cantidad de manera total, sino que se están realizando, digamos, esquemas de financiamiento a nivel mundial
para recoger esos financiamientos y poderlo pagar en una cierta cantidad de años, en una cantidad muy larga de años, ¿no? Eso también nos permite tener servicios públicos ahora y poder pagarlo poco a poco en 20, 30 años, ¿no? Este esquema también nos da eso. O sea, tiene múltiples ventajas y cosas que definitivamente el Estado, como Estado, por más que quisiera, no lo puede hacer. Entonces, no satanicemos APPs. APPs es una herramienta muy eficiente y que con los criterios adecuados puede llegar, es en realidad la solución a todas nuestras brechas, ¿no? A ver, Eduardo, quiero entenderte. O sea que dentro de las APPs, dentro del tipo de asociaciones público-privadas, hay una serie de modalidades. Ese tipo que hablamos en el caso de Telefónica, que eran las concesiones, a través de las privatizaciones, es una APP, es un esquema, pero es uno de los esquemas. El otro esquema es como concesiones, solamente como concesiones. Por ejemplo, el tren eléctrico es solo de concesiones. Así es. Por ejemplo. Ahora, ¿cómo es concesión? La red dorsal también es una concesión. A ver, quiero entenderte, ¿cómo es una concesión? Ese proyecto del tren eléctrico de la línea 2 que va a haber en Lima está valorizado en 6 millones. 6.000 millones. En 6.000 millones. De los cuales el Estado va a poner solo 3.000 millones, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Los otros 3.000 millones lo va a poner la empresa privada. ¿Sí? Así es. Pero la empresa privada lo va a poner para construir el tren y una vez que funcione, claro, para poner la línea del tren, y una vez que funcione, a medida que ya funcione, él va a cobrar como empresa a todos los usuarios durante 20 años. 30 años. 30 años, ¿ok? Entonces, esa es una modalidad de APP a base de concesión. Así es, correcto. Esa es otra de las modalidades. Se puede decir que es una modalidad principal. Es una modalidad intermedia que es la más utilizada en los últimos años, el esquema de concesión. En el esquema de concesión, el Estado no pierde la propiedad de los activos, ¿ok? No la pierde, la detenta. Importante. ¿Okay? O sea, la línea del tren es del Estado. Y no va a dejar de ser del Estado. No, ya. Solo por el tiempo de 30 años se le va a concesionar a esta empresa, porque en 30 años debe recuperar su inversión y su utilidad, ¿verdad? Correcto. Y es una utilidad, digamos... Pasados los 30 años, nuevamente esa propiedad pasa a manos del Estado, revierte, y probablemente la vuelva a concesionar a la misma empresa o a otra empresa, ¿verdad? Correcto. Así. Correcto. Y digamos que esa es la modalidad que más se ha estado utilizando en el Perú, ¿no? El esquema de concesión, ¿no? Porque, digamos, el Estado no pierde la titularidad, y solamente a estas empresas en modalidad APP les da el uso y usufructo de estos activos, ¿no? Para justamente poder, digamos, diseñarlos, construirlos, operarlos, brindar los servicios que necesita nuestra población y finalmente cuidarlos también en las condiciones de calidad que se les regula. Claro, me imagino que todo eso, todos esos ya están, si se puede decir, contempladas en el contrato de concesión, exacto, etcétera, ¿no? Exacto. Otra de las cosas que tenemos que saber es que los contratos de concesión no son así pequeñitos, son así. Volúmenes completos. Son volúmenes completos porque, digamos, las concesiones son en realidad como trajes a medida, ¿okay? No hay un contrato marco o modelo de concesión, sino que de acuerdo al tipo de servicio, de modalidad, de tiempos, tiene sus condiciones muy específicas, y por eso es que cada concesión es un traje a medida, ¿no? Y es algo es importante que los especialistas tanto del Estado como del sector privado se reúnan y vean, digamos, que todas las posibilidades, todas las situaciones posibles, probables, están tratadas de ser incorporadas dentro de estos contratos de concesión que son bastante voluminosos, ¿no? Y debe ser así
y así son en realidad, ¿no? Acá en el Perú y en cualquier parte del mundo. Muy interesante, Eduardo. Yo quiero invitar a todos los participantes que formulen sus preguntas, que ya dentro de poco empieza el rol de preguntas para Eduardo. Pero por favor, Eduardo, continúa si tienes algo más que agregar a tu exposición. Claro, por supuesto. Los resultados de las APPs han sido desiguales en todo el mundo. O sea, no podemos decir que en todas partes del mundo el esquema APP ha sido totalmente exitoso, pero en algunos sitios han tenido resultados espectaculares. Y por ejemplo, lo que te comentaba, o sea, donde mejor resultado ha tenido ha sido en los países de la ex Unión Soviética, en la Europa Oriental. En Europa Oriental, en Polonia, en Hungría. Esos países están cerrando sus brechas de manera espectacular y muy pronto van a alcanzar a sus países hermanos de la Europa del Este. Normal, ¿eh? ¿Gracias a qué? Gracias a este esquema de APPs. Claro, ¿okay? Porque muy interesante, ¿no, Eduardo? Imagínate, el Estado no está en capacidad de invertir en estos momentos los 6.000 millones que necesitamos, ¿no? Ya, listo, te doy 3.000 millones y empresa Azteca, no, la línea 2 me parece que es una empresa, un consorcio entre españoles y italianos, creo. Exacto, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya, les dan los 3 millones, pero los 3.000 millones... Que no es poca cosa, Salomé. Por supuesto, mira, como es una cifra tan astronómica para nuestra economía normal, obviamente hasta se me hace difícil hablar, Eduardo, en esas cifras. Pero entonces, les decía, que el Estado desembolsa solo los 3.000 millones y de esa manera ya le otorga a Lima una línea número 2. ¿Por qué? Porque la empresa privada va a poner lo que falta, ¿no? Va a conseguir el financiamiento y ese financiamiento lo va a hacer en una estructura de 20 años y eso va a ser repagado a través, como comentó Salomé, de los pasajes que cada uno de nosotros va a pagar y del subsidio que de los 3.000 millones que el Estado les va a dar. En ese sentido, gracias por tu intervención. Las modalidades de APPs en el Perú, en el Perú especialmente se han definido como justamente proyectos que se llaman autosostenibles y proyectos que se llaman cofinanciados, ¿no? Entonces los autosostenibles son los que se pagan solitos, que no es necesario que el Estado les otorgue ningún tipo de subsidio o les dé recursos, y que la probabilidad de que exista, que el Estado tenga que ayudar a esta concesión es muy baja, una probabilidad de menos de 5% en los primeros 5 años. Entonces, esos se llaman proyectos autosostenibles. Pero tenemos otro tipo de proyectos también APPs que se llaman proyectos cofinanciados. Los cofinanciados quiere decir que el Estado, desde el inicio del modelo, de la modalidad del proyecto, sí tiene que darles una cierta cantidad de dinero o garantizar a través del financiamiento, hay una garantía por financiamiento asegurado. Porque eso quiere decir que hay una probabilidad mucho más alta de que el Estado tenga que apoyar a esa concesión en el caso de que no tenga los resultados adecuados. Esperados. Entonces tenemos dos modalidades, ¿no? Autosostenibles y cofinanciados. APPs autosostenibles y APPs cofinanciados. El caso del tren eléctrico es una APP cofinanciada. Cofinanciado porque el Estado está poniendo parte de la inversión. Sí, y eso quiere decir que los pasajes que van a pagar todos los limeños durante 30 años van a ser pasajes subsidiados. Ya, pero acá lo que tenemos que recalcar es lo siguiente. Para el usuario común y corriente, yo particularmente que no tengo una movilidad particular y necesito desplazarme en el menor tiempo posible hasta el Callao, que va a cubrir esta línea 2, obviamente a mí, ciudadano normal, común y corriente, lo que yo quiero es tener el servicio, ¿no? Correcto. ¿Cómo el Estado está haciendo que si la empresa privada gana más, gana menos? Ya, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es el servicio, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que rescatar. El Estado a veces no tiene la plata hoy día, para darnos todos los servicios, pero qué bueno que de alguna manera, desarrollando, por decirlo así, empresa, hace trato o se asocia con la empresa privada a fin de brindarnos ese servicio, ¿verdad? Y ese servicio no va a estar pues a un precio alto. ¿Por qué? Porque el Estado, como es el dueño de la infraestructura o ha cofinanciado, va a tener un precio
normal, si se quiere decir, a un precio popular, Eduardo? Técnicamente es un precio orientado a costos. Ok. ¿Ya? Y los precios son determinados por los organismos reguladores, justamente, por las gerencias de políticas regulatorias, que son los que determinan, mediante modelos de costos, que los precios sean adecuados. Y digamos, dentro del marco que estamos viendo esto de APPs, es muy técnico, querida Salomé, porque, digamos, está toda la economía del bienestar. Cuando hablo de economía del bienestar, quiere decir que estos servicios públicos, como son monopolios naturales, ¿ok? Y esos monopolios naturales se los estamos otorgando a una sola empresa, para evitar el abuso de la posición de dominio, el Estado, a través de su organismo regulador, establece un precio bajo, ¿no? Y define la cobertura, es decir, hasta dónde voy a llegar con este servicio, rompiendo las características principales de cualquier monopolio, porque los monopolistas aumentan precios y disminuyen cantidad. Pero en este caso, como es el Estado el que ofrece este proyecto, este servicio, que en esencia, digamos, es monopólico, rompe ese monopolio bajando precio y aumentando cobertura. Ah, qué interesante. ¿Okay? Entonces es una política totalmente inclusiva, redistributiva del Estado, y el Estado está haciendo, digamos, una labor espectacular en ese tipo de Qué interesante. Yo esta noche me estoy ilustrando, Eduardo, de verdad que estoy contenta con tu tema. Espero que nuestros participantes también, a quienes yo invito ya a formular sus preguntas. Eduardo, si tienes algo más que expresar, por favor, el micrófono es todo tuyo. Sí, claro, Salomé. Como les comenté, o sea, queridos alumnos, las APPs están en todos los ámbitos de la infraestructura a nivel mundial, y en el Perú no es la diferencia. Tenemos APPs en lo que es todo lo que es transporte y logística, en puertos, aeropuertos, redes ferroviarias que estamos comentando, carreteras, transporte urbano, en lo que son gobiernos, todos los temas de seguridad, defensa, educación, justicia, administración, salud, en comunicaciones, en telefonía, internet, radios. En agua tenemos proyectos, APPs en captación de agua, depuración de agua, transporte de agua, suministro, tratamiento, alcantarillado y distribución. En energía tenemos APPs en petróleo, gas, carbón, electricidad en todo el mundo. Prospección, en minería tenemos prospección y explotación, ¿no? Dense cuenta la potencia de este sistema, ¿no? En lo que son servicios urbanos, en las municipalidades, todo lo que son reciclajes de lo que es desechos, redes viales, áreas urbanas, parqueos, todo lo que está en Lima, todo lo que es Miraflores y San Isidro. Hay toda una serie de APPs desarrolladas, han hecho parqueos subterráneos en Miraflores, debajo del Parque Kennedy. ¿Qué es eso? Eso es una APP, queridos alumnos. ¿Okay? Lo que están haciendo debajo de Rivera Navarrete en San Isidro es otra APP. ¿Okay? Entonces los gobiernos locales también desarrollan APPs para optimizar el uso de sus espacios públicos, ¿no? Y todo también para lo que son servicios de entretenimiento que también son detentados por el Estado, como por ejemplo en el Perú tenemos el Museo de la Nación, tenemos también lo que le llaman el Gran Teatro Nacional. Ese Gran Teatro Nacional está en un esquema APP también, Salomé. Ah, mira. Claro. Entonces se lo han dado en concesión a una empresa que maneja, que administra el Gran Teatro Nacional del Perú, que es el más moderno del Perú y de muchas partes de América Latina, está bajo un esquema APP. Entonces, para que funcione en óptimas condiciones, lo alquilan, digamos, y obtienen... Y desarrollen probablemente actividades culturales, así es, ¿no? Así es. Entonces el Estado, digamos, en todos estos ámbitos desarrolla y cierra brechas que no lo podría hacer, digamos, con más instituciones del Estado, que tenemos, como tú dijiste, la camisa de fuerza de todos los sistemas del Estado, la burocracia normalmente del Estado, y la falta del estímulo que sí lo da una empresa privada a través de la obtención de utilidades, que es, económicamente hablando, digamos, es una modalidad lícita de cómo las empresas pueden funcionar en el mundo y funcionan en el mundo, ¿no? Mira, discúlpame, Eduardo, te voy a hacer unas preguntas que acá el participante Richard ha hecho y me parece muy interesante que le contestes. Y yo le quiero decir a Dionisio me dice: yo soy de la provincia de Tocache.
Tú sabes, Eduardo, que me llega al corazón esa provincia. Dionisio, te doy la bienvenida. En esa provincia tuve la suerte de vivir y ahora te vamos a contestar tus preguntas. Un saludo especial para esa zona del país. Richard dice, mira, tú has hablado, Eduardo, por ejemplo, el tren la línea 2 del tren, obviamente son 6.000 millones de dólares. Son casi 7.000. Ya, casi 7.000, sí. Entonces acá Richard me dice, pongámonos en un municipio que tienen inversiones pequeñas de solo 5 millones, 6 millones, y que quieran trabajar con APP el proyecto de riego. ¿Podría darse? Por supuesto, ustedes podrían conseguir a una empresa privada que les provea la construcción de los canales de riego o del sistema de riego, y a través del pago de una tarifa a esa empresa les podría ofrecer los servicios de la manera eficiente, consiguiendo los fondos para el desarrollo de estos proyectos y con la calidad que ustedes han establecido. Le podría muy bien desarrollar unos proyectos APP. O sea, en Lima obviamente Lima es un monstruo, ¿no? Entonces por eso necesitamos, digamos, este proyecto de 7.000 millones, pero si hablamos en provincias, en municipios, cada municipio puede hacer sus pequeñas APPs. Te comento, en Miraflores han hecho debajo del puente del Parque Kennedy, el parqueo, digamos, han gastado, no sé, 5 millones, 7 millones en hacer ese parqueo, tampoco no es una gran cantidad. En otros sitios, digamos, puede ser, cada municipio puede hacer sus propias APPs, teniendo, digamos, de acuerdo a su tamaño, a su escala de financiamiento. Así es. Yo lo que entiendo, a Eduardo, estimado Richard, es que ustedes como gobierno local sí pueden desarrollar sus APPs. Obviamente, ustedes tendrán que diseñar su APP de tal manera que ganen ustedes como municipio y gane la empresa privada. Tiene que ser atractiva para ellos, como el ejemplo que te está poniendo del parqueo del Parque Kennedy. Probablemente ese parqueo, dice Eduardo, la construcción está valorizada en 5 millones. De repente el municipio puso 2 millones y la diferencia lo puso la empresa privada. Pero acá la empresa privada, ¿de dónde gana? Obviamente gana del parqueo que va a cobrar, porque las personas van a acceder a aparcar sus carros y por eso van a pagar un derecho. Obviamente, de ahí pues tenemos que ya nosotros como gestores de presupuesto, gestores de una institución pública, tenemos que ir a nuestro alcalde, a nuestros representantes, a nuestras autoridades y decirles, señor, podríamos desarrollar tal o cual esquema de empresa privada, de tal manera que nosotros brindemos el servicio. Yo estoy segura que sí, estimado Richard, vas a poder hacer, así sea de 2 o 3 millones, siempre va a haber alguien en la empresa privada interesado en asociarse con temas estatales. Y mira, sigue por favor. Pero ojo, complementando lo que dice Salomé, los proyectos de APP tienen que tener algunas características, ¿no? Por ejemplo, que los proyectos que debemos a desarrollar deben tener plazos extensos, ¿ya? Dentro del contrato debemos de transferir correctamente los riesgos, ¿okay? A quien mejor pueda asumirlos, ¿no? Con estos proyectos APP vamos a mejorar el control sobre la calidad del proceso del desarrollo de la infraestructura. O sea, hay un mejor y un mayor control sobre los servicios que esta empresa privada nos ofrece. Y justamente como es una empresa privada, Salomé, nosotros podemos exigirle. Y si es que no cumple, la podemos multar, la podemos castigar. Cosa que no podríamos hacer si fuera una gerencia dentro de nuestro municipio. Porque no podemos ser juez y parte y no podemos castigar al gerente que yo mismo puse como alcalde. Así es. ¿Okay? Y eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí podemos exigirle. Entonces, esto nos da que también vamos a poder manejar mejor este servicio, porque va a haber un único contrato de concesión versus múltiples contratos para, digamos, para todos. Yo creo que, Eduardo, Richard, como muchos de los participantes, no sé si estas APPs tienen un marco legal. Debe tener un marco legal para brindárselo y también ellos vayan interesándose en el tema, porque miren, recuerden, la gente que trabaja en gestión pública, nosotros
somos el soporte del alcalde, del presidente regional, etcétera, de los gobernadores, gobernadores regionales. No me acostumbro, Eduardo. Entonces, ¿saben qué? Entonces vamos a leer el marco legal para hablar ya de estos temas a nivel de provincia, a nivel de región, porque no solamente, como ha dicho Eduardo, no solamente es para las obras de inversión de alta envergadura, sino es a todo nivel, ¿ok? Muy bien, ya les vamos a brindar el marco legal. Quiero que le contestes a Dionisio, porque este sí es tu tema y es tu fuerte, Eduardo. Y además que Dionisio es alguien muy especial para mí, un saludo especial para Tocache. ¿Ok? Vamos a Tocache, Eduardo, con esa canción de Miki González, ¿ah? Por favor, sí. Mira que ahí se produce el mejor cacao del mundo. Es necesario, si me falta conocer Tocache, Salomé. La próxima nos vamos, Eduardo. Mira que una se me escapó, Eduardo. La siguiente sí. A ver, vamos a ver. Dionisio dice, una pregunta. Vitel está poniendo internet a los colegios solamente. En las provincias, ¿cuándo pondrán línea de fibra óptica para el internet? Yo vivo en la provincia de Tocache. ¿Qué falta el servicio para más usuarios? Lo que Telefónica suministra es insuficiente, dice. Bueno, muchas gracias, Dionisio, por tu pregunta. La red dorsal de fibra óptica nacional, como comentó Salomé, va a llegar a 180 capitales provinciales. Esta red ya empezó a ser construida el 23 de diciembre del año 2014. Se están entregando cada 3 meses, están realizando entregas parciales de nuestra red de fibra óptica. Y se espera que para junio del 2016, es decir, dentro de muy poco, vamos a tener las 180 capitales provinciales con esta red de fibra óptica de alta capacidad. ¿Ok? Entonces, cuando me habla de Vitel, Vitel es una empresa de origen vietnamita que tiene una concesión para dar servicios de telefonía móvil y que dentro del contrato de concesión, como un plus, como un adicional, se ofreció dar internet a cerca de 4.400 centros educativos, nada más. ¿Okay? Y fue el plus de su contrato de concesión. Y solamente les otorga 4 megas a cada institución. ¿Okay? Entonces ellos no van a poner nada más que eso porque digamos, es un, como te comento, un adicional. Y ya nuestros proyectos regionales de fibra óptica que está desarrollando el FITEL y que son financiados también por el FITEL, por el Ministerio de Transportes, van a llevar la fibra óptica hasta cada capital distrital. Sin embargo, estos proyectos, como son un poco de más largo aliento, están en este momento siendo formulados, terminando de ser formulados en el FITEL. Y próximamente van a estar siendo licitados a través de Proinversión, justamente bajo esquemas APP a empresas que puedan llevar los servicios públicos, esta red de servicio público de internet hasta cada distrito, unas redes de alta capacidad para que nuestro amigo Dionisio de Tocache pueda tener estos servicios a nivel mundial, ¿no? Con una clase a nivel mundial. ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Justamente, como te comenté, sobre la calidad del proceso de internet, vamos a exigir la máxima calidad que se exige en el mundo a esta empresa. Eduardo, entonces Tocache queda en San Martín, en la región, es una provincia del departamento de San Martín. Claro, y tú me dices que en el julio de 2016, o sea, el próximo año, a más tardar, esta provincia debe estar recibiendo también su fibra óptica con tal de mejorar la señal de internet y los servicios de telecomunicación. Mira que voy a ir para junio del 2016 para comprobarlo. Vamos a comprobar la velocidad. Muy bien, Dionisio, gracias por tu participación. Moisés dice, ¿qué requisitos deben cumplir las empresas privadas para hacer una APP con un gobierno local? A ver, Eduardo, eso debe estar en el marco legal, pues, ¿no? Sí, bueno, está un poco más adelante también de la presentación, pero
El marco legal de todo lo que es APPs es el decreto legislativo número 1012. ¿Ya? Ese es el que nos da todo el marco legal de APPs. Justamente ahí nos habla de lo que son APPs autosostenibles y cofinanciadas. Y esto se enmarca también, digamos, los gobiernos locales y regionales pueden también fomentar, promover la realización de APPs, ¿no? Entonces, en esas APPs, digamos, como les comentaba, las APPs ofrecen una amplia gama de opciones, de estructuras de gobierno. El sector privado, por ejemplo, proporciona activos, diseños, estructura, la transferencia, ¿no?, los arriendos. El sector privado también proporciona servicios, o sea, proporciona tanto activos, puede proporcionar activos o puede proporcionar los servicios. En ese sentido puede dar el soporte a la operación, la gerencia propiamente del servicio público, o las funciones o los procedimientos que se llevan adelante para poder dar el servicio. O sea, las estructuras de gobierno o las etapas o lo que puede dar cada APP va a depender de cómo se estructure el contrato, qué es lo que quiera ofrecer, ¿no? Entonces, las APPs tienen múltiples ventajas, ¿no? Entre otras, tenemos que garantizan un mismo nivel de servicio durante toda la etapa de concesión, ¿no? Adelanta también el desarrollo de los proyectos al diferir todos sus costos, como te comentaba, obtienen el financiamiento ahora y se van pagando en 20, 30 años. Entonces, lo que podríamos, si necesitamos ahorrar 30 años para hacer algo, en vez de ahorrar, obtenemos el financiamiento ahora, lo construimos ahora y más bien lo vamos pagando en partes. Esa es otra ventaja del APP. También el APP reduce el riesgo de los retrasos en la entrega de la infraestructura, de los servicios, y evita sobrecostos. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro del APP, el APP se ofrece al operador privado con una suma alzada, y cualquier, digamos, valor adicional que se necesite para poder cumplir, llevar adelante la infraestructura, es responsabilidad de la empresa privada. El Estado no tiene por qué reconocerle adicionales por haber encontrado más problemas en la construcción de la obra. Esa es otra ventaja del APP, que no sucede en obra pública. En obra pública, cuando estamos en carreteras, si encontramos una falla geológica, encontramos un problema técnico, todos esos adicionales los tiene que reconocer el Estado, ¿okay? Y generalmente las carreteras terminan costando 30, 40, 50% adicionales a lo que estaba el expediente técnico, inclusive. No estamos hablando ni siquiera del perfil, sino del propio expediente técnico. Eso no sucede con las APPs, Salomé. El APP dice, el monto es 1 millón y el Estado reconoce 1 millón, ni un sol más. Entonces, eso también, las empresas privadas que entran a este esquema saben que es así, y obviamente ellos saben que el monto que les estamos otorgando es el suficiente para absorber cualquier tipo de estos riesgos de los cuales estamos hablando, ¿no? Okay. Entonces, también las APP permiten potenciar el uso de los recursos públicos para la provisión. ¿Por qué? Porque cofinanciamos una parte y el resto de los recursos no tiene que darlo el Estado en ese momento, sino que se obtiene el financiamiento y se va pagando por partes, que es lo que hemos estado conversando. Entonces, potenciamos, apalancamos. Cuando financieramente hablando se llama apalancamiento, ¿no? Eso sucede con estos grandes proyectos. Y también algo muy importante, que incorpora todo lo que es la innovación de los servicios públicos, cosa que tradicionalmente es algo negado para instituciones del Estado. En instituciones del Estado hay muy poca innovación, y menos en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, todas estas ventajas las obtenemos en las APP, por eso es un esquema, es una herramienta tan buena, tan importante en el Perú, digamos, con el decreto legislativo 1012, el reglamento que maneja, y todos los decretos legislativos, supremos, que están alrededor de este nuevo esquema, son muy propicios para llevar adelante este tipo de proyectos. Tal es así que los más grandes proyectos del Perú en este momento, que suman, que ya están en funcionamiento, suman cerca de 9.000 millones de dólares. Y estos todos son APPs, queridos alumnos. ¿Okay? Interesante, Eduardo, pero yo acá me estoy riendo. ¿Sabes por qué?
porque hemos despertado mucha expectativa en las regiones, porque todo el mundo quiere saber cuándo va a llegar la fibra óptica a su región. Y acá Carlos Cuadros me dice, bueno, Salomé, yo quiero saber en qué etapa está la fibra óptica de Tacna. Y creo que Tacna es una región beneficiada, ¿no? Me parece que está en el primer grupo o en el segundo grupo. A ver, ¿cómo se llama nuestro amigo Carlos? Carlos Cuadros. Carlos, bienvenido a la capacitación, al seminario. Mira, yo acabo de estar hace 2 semanas en Tacna, justamente he estado en el auditorio Jorge Basadre Grossman de la Municipalidad Provincial, en un evento de lo que es gobierno electrónico, el ONGI, conversando sobre ese tema, y tengo fresco el dato. Te comento que en Tacna la fibra óptica va a llegar en diciembre de este año. ¿Okay? En diciembre de este año en Tacna ya tenemos fibra óptica de la red dorsal del Perú. Y digamos, cuando hacemos esquemas APPs muchas veces, modificamos hasta la estructura de la industria donde se encuentra este servicio público. Es el caso de la fibra óptica, de la red dorsal. Esta red de fibra óptica no solamente, digamos, está aumentando la cobertura, porque está llegando ahora a 180 capitales provinciales y antes solamente llegaba a 60. O sea, pasaron 20 años y el sector privado llegó con fibra óptica a 60. Si hacemos una extrapolación, ¿cuántos años teníamos que esperar para que llegáramos a las 180? 60, 100, 40 años más necesitábamos. Pero eso, como Estado, no lo podíamos permitir, y justamente el sector, ¿no?, como ente rector de planeamiento a nivel nacional, estableció que estos proyectos iban sí o sí, porque no podemos esperar 40 años a que el sector privado llegue a las 180 capitales. Entonces hicimos el proyecto y en año y medio, en un año prácticamente, vamos a llegar lo que si hubiéramos dejado a los privados se hubieran demorado 40 años. ¿Ya? Entonces en Tacna estamos en diciembre de este año con la red dorsal de fibra óptica, Carlos, con una excelente calidad y con un precio significativamente menor, ¿no? Actualmente en Tacna el megabit de internet, que es así como, digamos, como el metro cúbico de agua, digamos, la unidad de medida del internet se llama megabit. El megabit en Tacna actualmente está en $450 el megabit puro de internet. Con la red dorsal de fibra óptica nacional, este megabit va a bajar 4 veces, ¿no? Es decir, va a estar como máximo $100, de $400 a $100, 4 veces va a bajar. Y eso que, digamos, si hablamos solamente del componente de transporte, este componente de transporte va a costar $27. ¿Ok? Ok, muy bien. De verdad que las preguntas no dejan de llegar, Eduardo, y quiero agradecer a Dionisio que me invita a visitarlo cuando esté en Puerto Cacha. Muchas gracias, Dionisio. Para mí va a ser un placer y seguro que va a ser fácil de ubicarte. Ok, por favor, Eduardo, continúa con tu exposición. Bueno, aquí tenemos que contarles que tenemos varias diferencias muy importantes entre lo que es, como les comentaba, los extremos, técnicamente hablando, de lo que son los proyectos, ¿no? En un lado tenemos lo que son las asociaciones público-privadas y el otro la obra pública. Entonces, en lo que son las asociaciones público-privadas, estos son contratos de largo plazo, ¿no? Incluyen diseño, construcción, financiamiento, la operación, mantenimiento y transferencia de toda la infraestructura al final del contrato. Mientras que en obra pública, generalmente el contrato es un contrato de corto plazo porque solamente dura la etapa en que dura la construcción. Entonces, digamos que hay una poca responsabilidad, una responsabilidad menor del constructor con respecto a si esta infraestructura va a durar 20 años, o va a durar 1 año, o va a durar 5 años, porque a él solamente se le dio la responsabilidad de construcción. En cambio, en la asociación público-privada, la empresa se encarga de construir, pero tiene la responsabilidad de operarlo por 20 años. Es decir, ¿qué sucede acá? Que lo que nos dice la lógica es que va a ser una muy buena obra, porque él no va a querer estar invirtiendo y reinvirtiendo cada año. Entonces, nos da una seguridad, el riesgo de construcción, como llamamos
en todo lo que es en lo que es regulación, ese riesgo de construcción está correctamente establecido hacia la empresa privada en lo que es una APP, ¿no? Ok. Entonces, de esa forma, la asignación más eficiente de riesgo se da hacia el sector privado. En cambio, en la obra pública, el riesgo es asumido por el Estado. Cualquier adicional, como te comenté en carreteras, si hay la asume el Estado, 50%. Y no estamos hablando de cosas pequeñas. Un kilómetro de carretera asfaltada puede costar $1.000.000 y el 50% adicional es $500.000 por kilómetro. Uf, eso es harto. Es un montón de dinero, ¿no? Entonces, las APPs, digamos, como te comentaba hace un momento, implica que la inversión se otorga bajo suma alzada. Eso sí hemos conversado en gestión pública, ¿no? Suma alzada es tú con ese dinero asumes todo. Todos los gastos. Exacto. Ajá. Pero me entregas la obra, en otras palabras. Claro, pero generalmente en la obra pública no es así. La inversión se da con un desembolso inicial y pagos por avance de obra. Entonces ahí vienen los adicionales justamente, ¿no? Entonces la APP también garantiza que la obra sea realizada y entregada en condiciones contractuales y con niveles óptimos de operatividad que van a durar todo el plazo del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera un concepto importantísimo en lo que es SNIP, ¿no? Genera lo que llamamos nosotros sostenibilidad, ¿no? Entonces, las APPs generan de por sí sostenibilidad porque se le da el riesgo a la empresa privada que diseña, construye y opera y que se le va a castigar si es que no funcionan las condiciones de calidad que se han establecido en el contrato. Y que lo va a regular, no ni siquiera es el ministerio, sino es un organismo regulador que tiene multas muy altas por fallas, incumplimientos en la calidad de los servicios. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Eduardo. Yo creo que te falta mucho, te falta poco. El tiempo a nosotros nos apremia, porque si no vamos a tener que hacer esta videoconferencia en 2 etapas. En 2 etapas. A ver, Eduardo, tú calcula A ver, yo quiero preguntar al equipo de producción de cuánto tiempo más disponemos. Bueno, en realidad, estamos abiertos acá a las preguntas del público. Hagamos esto un poco más bidireccional. Con respecto al tema, como nos estamos dando cuenta, queridos oyentes, televidentes, participantes, el tema de APP realmente es una gran especialidad y tenemos para todo un curso, un diplomado para llevar adelante en lo que es APPs, ¿no? Porque tenemos muchos temas acerca de cómo podemos estructurar estas APPs, llevarlas a cabo adelante, y que sean APPs que sean bastante sosenibles, ¿no? Las APPs usualmente empezaron en los inicios de los 90 con lo que era la infraestructura tradicional, ¿no? La energía, carreteras. Poco a poco, en los años 2000, empezamos a concesionar aeropuertos. Nuestro aeropuerto Jorge Chávez, premiado mundialmente, es una APP, queridos alumnos, ¿ok? Porque funciona, hemos asignado muy bien los riesgos. Ojo que al inicio de la APP, el APP del aeropuerto no estuvo muy buena, pero se hicieron algunos ajustes y esos ajustes han permitido que el aeropuerto Jorge Chávez del Perú sea el mejor aeropuerto del mundo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de un esquema muy potente, ¿ok? Entonces, ya ahora hemos entrado en una etapa, ya estamos en la segunda década del siglo XXI, estamos entrando hacia APPs más sociales, estamos entrando a dar APPs en hospitales, estamos hablando en saneamiento, en CEDAPAL. Digamos, CEDAPAL no se ha concesionado ni se ha hecho una APP, pero lo que no sabemos es que etapas previas de acopiamiento, represamiento, encauzamiento, están bajo esquemas APPs, ¿ok? Siendo eficientes y teniendo toda la eficiencia del sector privado en ese tipo de obras de alta ingeniería, que el Estado como Estado no podría hacerlas, ¿no? Entonces, vamos poco a poco hacia hacer APPs en escuelas, prisiones, saneamiento, y vamos a empezar a desarrollar y a cerrar todas esas grandes brechas que tenemos, ¿no? En el Perú. Mientras más crecemos económicamente,
A la vez, nuestros conciudadanos nos exigen más y mejores servicios, y en todo el Perú. Y ahora que vamos a tener la red dorsal Salomé en todas las provincias, y próximamente el proyecto regional de fibra óptica en cada distrito, vamos a empezar a generar una dinámica económica muy fuerte, y las personas que van a estar en los distritos del Perú que actualmente están muy deprimidos van a empezar a ver a través de la fibra óptica del internet cómo viven en todo el mundo, y van a empezar a demandar de otros servicios. A demandar de otros servicios con mejor calidad. Seguro Entonces vamos a empezar a entrar a lo que es la verdadera descentralización en el Perú. Qué bueno, y yo estoy convencida que todos los participantes saludan eso, el desarrollo del país, la descentralización es lo que se quiere y se promueve. Muy bien, Eduardo, yo encantadísima de estar esta noche contigo, y obviamente quiero pedirte que te despidas, porque definitivamente todo tiene su final, Eduardo. Es una pena, pero este tema queda pues la promesa de que vuelvas a hacer la presentación número 2. ¿Ok? Perfecto, Salomé, y también, como se han dado cuenta, digamos, podemos también, estén atentos próximamente seguramente vamos a coordinar acá con Desarrollo Global el dictado de un curso APPs para que podamos empezar a desarrollar este tipo de instrumentos que, como se habrán dado cuenta, podría ser aún más poderoso que el propio el esquema SNIP, visto desde el punto de vista de financiamientos públicos, ¿no?